Soy Isabel Espiga, coordinadora institucional de las estrategias de atención al parto y de salud reproductiva. Nos encontramos en la Semana Internacional de la Lactancia Materna y qué mejor forma de celebrar esta importante convocatoria con este quinto taller. Como sus predecesores, este taller se incluye en el programa formativo que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad venimos organizando desde 2009 para profesionales del Sistema Nacional de Salud. Y tiene un doble objetivo, por ser formación de formadores, compartir experiencias entre profesionales designados por todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta y Melilla, debatiendo logros, dudas, dificultades, lecciones aprendidas, a la vez que adquirir el compromiso de extender la formación recibida en cada uno de los territorios. El programa formativo fue concebido como una actividad clave para mejorar la calidad de la atención, actualizando conocimientos basados en la evidencia científica para desactivar prácticas rutinarias y para incorporar nuevas técnicas y enfoques de probada eficacia con beneficios para las mujeres y las criaturas. Así, la formación de profesionales figura como una línea prioritaria en las estrategias. Y así fue entendido también por todas las personas que participamos en la elaboración de las estrategias, también por todas las personas encargadas de su implementación, que coordinan en cada territorio, en representación de cada comunidad autónoma, que han puesto en marcha acciones formativas de distinto calado para profesionales implicados, desde reuniones de difusión hasta programas formativos completados con estancias cortas en hospitales de buenas prácticas. Este esfuerzo de las administraciones autonómicas y del Estado, que forman el comité institucional, unido al realizado por las diversas sociedades científicas y profesionales y también por las organizaciones sociales y de mujeres que forman el comité técnico, han ido calando. El interés y debate de este tema ha ido tomando espacios y agendas, ha ido en aumento y sentimos que estamos en el buen camino. Pero también conocemos datos, por cierto, no todos los que nos gustaría conocer, de los que se realizan y de los que no se realizan y se deberían realizar. Y estos datos nos dicen que debemos avanzar mucho más. El informe global elaborado a finales del 2012 y los recientes datos del CMVD nos muestran que existe un amplio margen de mejora. ¿Qué podemos hacer para que todas y todos los profesionales, no solo los que lo hacéis, los que trabajáis con excelencia, entiendan que respeto, intimidad, autonomía, acompañamiento, no separación, cuidados, amor, son, lo que dice la evidencia, las herramientas necesarias para todos los partos? Y que solo en un porcentaje minoritario es necesario utilizar, además, otros instrumentos. Estamos seguras que con este quinto taller responderemos en alguna medida a esta pregunta. El formato de este taller difiere un poco de los anteriores. Tiene dos partes diferenciadas. La primera, en esta jornada de mañana, además del alumnado del taller, está abierta a todas las personas que habéis mostrado interés en conocer lo que nos dice la epigenética, lo que nos va a decir María Luisa, acerca del vínculo y del apego, de cómo los cuidados en el periodo perinatal repercuten en la vida y en la salud de las personas. En la jornada de tarde continuaremos con el programa previsto solo con el alumnado del taller. Será la ocasión de compartir dos buenas prácticas, con gran experiencia en llevar estos conocimientos a la práctica. Por un lado, conoceremos el proceso integrador de la atención perinatal desde la gestación a la infancia temprana, que partió del proyecto Hasta que tú quieras, del Hospital de Yecla, calando en todo el área quinta de Murcia. Y por otro, la experiencia del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre, centro de referencia nacional e internacional en cuidados centrados en el desarrollo y la familia, y su experiencia en el banco de leche donada para toda la Comunidad de Madrid. Sumando estas dos experiencias, nos planteamos en este momento un reto que aportará importantes avances,
el proyecto piloto de atención perinatal, que tiene el objetivo de desarrollar una información estandarizada de calidad que integre los aspectos clínicos de la asistencia madre-bebé y también los datos del contexto organizativo que permitirán evaluar el grado de adecuación de las prácticas asistenciales que se realizan. Se trata de un proyecto innovador, tanto por el planteamiento estratégico que supone el valor de la información como mecanismo de aprendizaje y de mejora continua, como también por la novedad que supone desarrollar el primer conjunto de arquetipos sobre el proceso de atención a la infancia temprana, que permitirá generar el primer repositorio integrado con datos normalizados y de calidad asegurada para su uso en la gestión clínica, la planificación sanitaria y la investigación. Como veis, estamos en un encuentro cargado de contenido y con grandes intervenciones. Os pido colaboración para cumplir los tiempos y espero que contribuya a que el parto y nacimiento sean acontecimientos felices para las mujeres y bebés, sin traumas, sin intervenciones innecesarias, sin efectos adversos. Muchas gracias por vuestro interés, valentía y compromiso trabajando contra intereses tan afincados en nuestra sociedad y desde lo público, la ética y los derechos humanos. Muchas gracias. Y sin más, pasamos a escuchar a María Luisa Martínez Frías. Es así como ella quiere que la presente, pero creo que debo añadir que es la directora del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, presidenta de la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas. Colabora con la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el Instituto Carlos III, en el Centro de Investigación de Anomalías Congénitas. Su experiencia como investigadora y experta va acompañada de grandes dosis, como vamos a poder ver, de implicación, de pasión y de generosidad, que siempre está dispuesta a compartir para mejorar la atención de mujeres y bebés. María Luisa. Buenos días a todos. Es una gloria estar aquí lleno de gente amiga, porque muchos de vosotros somos conocidos de hace mucho tiempo y otros ya lo habéis escuchado, pero sí que os digo que siempre la actualizo y está actualizado hasta ayer. Así es que espero que os siga interesando. Y sin más, empezamos. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy día, en este momento, estamos convencidos de que el periodo llamado apego y el periodo y lo que consiste el apego es muy importante. Pero tengo que confesaros que yo era absolutamente, no me creía absolutamente nada de que esto fuera así. Y me parecía que era una cosa que los psicólogos estaban inventándose y nada más. Hasta que un día me tropecé con un trabajo científico de los muchos que me leo al cabo del día, y ahí fue como la visión de la verdad en mi mente, y empecé a estudiármelo. Y la incredulidad mía, que es incredulidad de mucha gente, se basaba básicamente en que cuando uno preguntaba por qué es importante el periodo neonatal o de algunos primeros años de vida, pues respondían cosas muy bonitas. Por ejemplo, que las condiciones en las que se produce el desarrollo del bebé después de nacer condicionan, participan y ayudan a complementar todo el desarrollo del bebé. Precioso. Pero también decían que si las condiciones de vida se alteraban, también alteraban el desarrollo del bebé, del recién nacido. Y yo preguntaba, ¿pero por qué y cómo? No lo entendía. Y como Santo Tomás un buen día, pues caí en la ciencia y me di cuenta de que realmente es muy, muy importante, mucho más de que incluso vosotros, que estáis completamente convencidos, os daréis cuenta ahora. Pero la ciencia es tan escéptica como yo era al principio, porque la ciencia solamente se acepta cuando se hacen preguntas
y somos capaces que con el método científico podamos responder a esas preguntas. Entonces, para explicarlo cómo podía hacerlo, yo tenía dos preguntas que tenía que hacer que realmente no me contestaban. Y la primera es, ¿por qué se considera que es tan importante el apego? Sí, me lo explicaban, pero eran las condiciones, algo muy etéreo, ¿no? Las condiciones en que vive, la mamá, sí, pero ¿dónde está el mecanismo? Y existen de alguna forma ciencia o estudios científicos que documenten que eso sea así. Esa era mi pregunta y evidentemente no tenía respuesta. Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado esto. Una vez que yo ya me tropecé con un trabajo, que lo vamos a ver ahora, en que realmente sí que daba bases que podrían ser las que actuaban en el ser humano, tuve que ir fue con trabajo leyendo sobre Bowlby, que todos lo conoceréis, me imagino, que era médico, que era discípulo de Freud y que trabajaba siempre con niños abandonados, mal adaptados, delincuentes, con problemas, y debió tener una inteligencia increíble, porque eso le preocupaba, pero fijaros en los años que estaba trabajando, que lo pone ahí, estudió esa ansiedad, veía por ejemplo cuando los niños los dejaban en el hospital, los padres y se iban, el sufrimiento, la angustia, la alteración que se producía en ese niño, que se separaban pequeños, lo dejaban en el hospital y los padres podían ir a visitarlo, cosa que pasaba también en algunas épocas aquí en España, podían visitarlo de tarde en tarde. Y entonces, a pesar de que no tenía ninguna idea de cómo podría ocurrir, su objetivo era tan ambicioso como encontrar patrones de interacciones familiares que estén involucrados en ese, digamos, desarrollo patológico o sano. Pero fijaros, patrones familiares, algo que bueno, sí, podía ser, pero había que verlo, y quería encontrar la forma de poder explicar estas ideas que le surgían. Pero fijaros que la dificultad era que quería además demostrar que se transmitían de una generación a otra generación, lo cual en la época esa prácticamente no había nada. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que hacemos todos los científicos, buscar bibliografía. Se fue a buscar bibliografía. En esa época lo que encontraban eran resultados científicos de otros coetáneos, y entre esos estudios que encontró estaban los de Lorenz, que ya sabéis que era un etólogo, que fue premio Nobel de Medicina, y que estaba estudiando la relación del aprendizaje programado en los animales. Pero eso de aprendizaje programado debió ser una de las claves por las que Bowlby pensó que eso le podía interesar. Y la siguiente era la teoría de la evolución. Y le daba otro mecanismo, porque él estaba pensando en transmisión de una cosa a través de los padres al hijo, pues tenía que ver con la evolución. O sea que es verdad que para interpretarlo desde nuestra cultura actual es muy fácil, pero pensando en aquellos tiempos realmente debía ser muy, muy importante el modo del trabajo que estaba haciendo. ¿Qué era de esas dos literaturas, de lo que le captaba a él? Pues en principio, con lo de Lorenz, ya sabéis que estudiaba el comportamiento de los pollitos y de los patos y de otros animales que hizo después, desde el momento que se rompía el cascarón y durante las primeras 30 horas de vida. Una observación que tenemos todos es que cuando nace un pollito, un gatito o cualquier animal, uno no se puede acercar a los gatos. La madre se tira a picar o a morder o a lo que pueda. Y durante un cierto periodo la madre no deja que no se acerque a esos. Y vio que lo que él veía es que hizo un experimento que cuando iban a romper los huevos quitó a la madre y se quedó él. Y observó que cuando nacieron los pollitos, él caminaba y lo seguían a él exactamente igual que seguían a la madre, fuera por donde fuera, durante 30 horas. Y al cabo de las 30 horas ya cada patito se iba por su cuenta y ya no estaban tan implicados con su madre. Y
lo que interpreta y aquí tenemos los experimentos que hacen lo mismo con la madre cuando nacen, y los que hayan visto gallinas, por ejemplo, se veía muy bien. Y concluyó que ese comportamiento era de alguna forma la herramienta de supervivencia, es decir, la herramienta por la cual la madre le enseñaba a los hijos para desarrollarse en el mundo en que habían nacido, sobre todo para que no se lo comieran los predadores. Entonces era considerado como el paso, ese periodo era el paso necesario para pasar de la niñez hasta ya en la madurez. Es decir, pasar a la madurez es ser capaz de reconocer el ambiente, reconocer los predadores, reconocer los alimentos y ser capaz de desarrollarse por sí mismos. Y la evolución, pues ya bueno, también la vemos. Aquí tenemos a Darwin y ese es el libro del origen de las especies. De la evolución le daba la otra pata para su argumento, y era que los comportamientos de los animales también son compartidos por los seres humanos. Por ejemplo, el temor. Por ejemplo, el desconocimiento de algo que se nos acerca de repente si no lo estamos esperando y te asusta. Por ejemplo, el temor, si algo de repente aumenta o viene algo que no lo esperas o que no lo conoces, te asusta. Es un minuto, pero el corazón se te pone acelerado. Es decir, hay una respuesta de atención de algo que puede ser peligroso. El temor a los ruidos, eso lo estamos trabajando y de repente cierran una puerta, dan un portazo y saltamos en la silla. Es decir, todo eso es evolutivo. Y observaba que eso se daba también en los seres humanos y en la oscuridad y en el aislamiento. ¿Cuántos nos da miedo entrar en un sitio que no conocemos o que no da abierto? Entonces, coordinando los dos conceptos, por un lado, que hay un periodo de tiempo en el que la madre enseña, y otro, que luego aprenden a tener todas estas respuestas. Y aunque nada de eso es peligroso, sí que es importante desde el punto de vista de la supervivencia, que ya os lo he comentado, y que los hijos llegan a interpretarlos como que son señales de peligro. Si no tienen esas señales de peligro, se los come el gato que pase por su lado o el predador correspondiente. Esos son muy rápidamente y muy básicamente, pero contundente, lo que le hizo pensar a Bowlby que esto tenía que pasar en los seres humanos también. Y comentó, puso el concepto de apego. Apego es porque hay un periodo en el cual, que yo no sabía, yo pensaba de por qué le llaman esto, pues hay un periodo biológico, evolutivo, en el cual el hijo quiere estar con la madre y la madre no deja que nadie se acerque a ese hijo. Y fíjate que estoy diciendo la madre, luego viene otra cosa. Es una estrategia, la conclusión que se acaba es que es una estrategia evolutiva de supervivencia que supone el aprendizaje para conocer a los predadores, y que ese aprendizaje se mantiene toda la vida y además se pasa a la descendencia. Es decir, luego los hijos de esos animales tenían el mismo comportamiento que ellos. Por tanto, de alguna manera estaba encontrando bases, digamos, biológicas y sobre todo evolutivas de que algo ocurría en el periodo neonatal, digamos, que hay diferencias en el tamaño dependiendo del animal que sea, dependiendo de la especie que sea, pero que eso era biológico y que por tanto no estaba tan desencaminado. Él lo explica diciendo que es el lazo afectivo que se establece, y fijaros lo que digo, en una figura de apego, una figura especial que se une emocionalmente o del modo que sea, de una forma muy efectiva. Y esto quiere decir que el apego puede ser la madre, pero puede ser cualquier otra persona. Es decir, que no es esencialmente un vínculo materno individualizado, sino un vínculo con la figura en la que en el momento del nacimiento ese ser vivo, ese recién nacido, tiene una figura a su lado que lo está protegiendo, sea quien sea. Por tanto, puede ser, bueno, ya veis ahí el gato y el perro, es decir,
es esa figura que va a ser la que le va a ayudar a pasar al ser adulto de ello y defenderse. Y da al hijo esa sensación de seguridad que uno tiene cuando sabe lo que tiene que hacer. Porque si a nosotros nos mandan a hacer algo que no lo hemos hecho nunca, pues tenemos preocupación. Yo, por lo menos, a mí me dicen que haga cualquier cosa que no lo he hecho nunca y probablemente me confunda. Si ya es algo de manos, no te quiero contar lo que puede ocurrir, pero te preocupa. Cuando lo sabes, estás seguro. Y estás seguro y no te preocupa hacer lo que tienes que hacer. Por tanto, eso es parte de ese periodo del apego que estamos viendo. Y perdura en el tiempo. Y hasta ahora no os he contado nada que no supierais, pero que es la base de lo que voy a contaros ahora mismo. Mirad, en otras palabras, el apego se produce durante un periodo específico en el que el hijo recibe de la madre toda la información que necesita para sobrevivir. Quedaros con esta palabra, específico. No es lo mismo el periodo de un gato y no es lo mismo el periodo de un pollo y no es lo mismo el periodo de cualquier otro animal. Es un periodo en el cual sabemos que ese animalillo va a saber luego sobrevivir en el mundo en que se desarrolla. Y eso es específico de cada una de las especies que existen. Eso le va a permitir, bueno, lo que ya os he dicho, y conocer a los predadores, porque si no conoces a los predadores, menos nosotros, que no conocemos a los predadores nunca. Los animales sí, pero los que tenemos al lado no. Ellos sí los detectan. Bueno, pues ante este resumen de lo que sabéis, pregunto, ¿alguien duda de que esos aspectos no son compartidos por los seres humanos? Esto es lo mismo, es la misma sensación, el mismo aprendizaje. Lo que pasa es que tenemos la ventaja de que nuestro cerebro ha aumentado mucho y además otros mecanismos que vamos a ver ahora. Ese resumen en el cual yo os contaba que no me lo creía, bueno, viendo ya toda esta serie de cosas, aquí estoy. Y vamos a ver qué bases científicas tenemos, qué era lo que yo no me creía y qué era lo que cualquier investigador actual o cualquier persona a quien no se le cuenta, si a una persona no se le cuenta las causas que producen algo, ese algo lo aceptará, no lo aceptará, le temerá, no le temerá, porque no conoce por qué y cómo se produce, y es lo que vamos a ver ahora. Por cierto, no me acordaba, mientras que lo pensáis, creo que se está grabando la presentación. A mí no me gusta, pero bueno, lo único que pido es que la hagáis, que la utilicéis adecuadamente. Y además deciros que he puesto todo escrito porque siempre tengo pendiente que pueda haber en el auditorio alguien que no oiga bien. Por tanto, por eso veis que lo estoy poniendo siempre con letras muy grandes y viéndolo. Bueno, pues la respuesta es que sí, que efectivamente existe ese apego y que lo que vamos a preguntarnos continuamente, que era lo que yo me preguntaba, es cuáles son las bases del apego biológicas. ¿El ambiente? Porque en realidad es el ambiente materno o el de la figura de apego. ¿Es base genética? ¿Son ambos? ¿Hay mecanismos reales que lo demuestren? Pues sí que sí, y son los procesos epigenéticos. Y os voy a contar muchas cosas esta vez, más que otras veces, de los epigenéticos, y por tanto son bases genéticas, pero no el concepto que tenemos de gen, sino el concepto de epigenética. Y lo vamos a ver, lo voy a explicar ahora mismo. Sabemos todos que hay mutaciones en el ADN y que, bueno, pues la mutación altera. Ya sabéis que el ADN, lo vamos a ver ahora mismo, el ADN lo que codifica son aminoácidos y proteínas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la mutación y qué es el proceso epigenético, diferenciarlos concretamente. Ya sabemos que el gen son aminoácidos, que cada 3 aminoácidos codifican una base y que tienen 4 bases que son las únicas letras, que serían adenina, citosina, guanina y timina, y que las combinaciones de estas pues tienen una cantidad de genes que son cada día más de los que sabemos y que van codificando distintos tipos de proteínas y otras estructuras. Pero para que el ADN
transcriba el mensaje, o que la proteína se transcriba, tiene que abrirse, porque el ADN, acordaos que está muy enrollado, y esto es muy importante. Mirad, si ahora mismo ya se abre el ADN, que lo vamos a ver después, y vamos a ver cómo es una proteína y cómo produce esa mutación. Aquí tenemos 7 aminoácidos, y esto codifica una proteína que es solo esa proteína la que produce este código. Y para transformarlo es una proteína que tenga una función perfecta. Si fuese, por ejemplo, una proteína que actúa en un proceso fisiológico, tiene que producirse correctamente, en la cantidad correctamente y de la forma que se necesita para ese proceso. Pero tiene que tener sentido. Si esto lo trasladamos al español, por ejemplo, pues eso podría ser una frase con sentido, y serían: los dos van por sal del mar. Es una frase con sentido y tiene 3 palabras. Cada una las palabras tienen 3 letras, como pasa en el ADN. ¿Qué pasa si en la proteína aparece aquí una C? Esa es una mutación puntual. Y esa mutación puntual, como ese aminoácido ya no es el que estaba ahí, ese aminoácido ya no funciona. No hace puede hacer varias cosas: que la proteína no funcione, que la proteína se parta y haga un trocito que puede ser bueno o puede ser malo, o simplemente que no funcione. ¿Y qué pasa en el español cuando ponemos esa mutación ahí? Pues que aquí pone pan y ya no tiene sentido. Ahí aparece los dos pan por sal del mar. Eso no tiene ya sentido. Esa frase no es correcta. Básicamente esas son las mutaciones. Y lo importante que quiero resaltar de esto es que una mutación es un cambio físico en la proteína. Cambio físico, es un aminoácido distinto, y por tanto es como eso, meter dentro de una frase que tiene sentido algo que no tiene sentido. Por tanto, esa frase ya no vale. Esa es la mutación. Las mutaciones en los genes se pueden producir en un solo aminoácido o en muchos de ellos, y a veces, fijaros, cuando hay una mutación, el gen produce un síndrome, por ejemplo. Pero si tiene otra mutación distinta, en vez de la C esa, al final en la G la cambia, pues a lo mejor da otro síndrome distinto. Eso se está viendo ya. O bien modificaciones de esos genes que dice se parecen mucho pero se diferencian en esto. Pues muchos de los genes esos de niños con problemas, que se diferencian en 1 o 2 defectos que tienen, están causados por distintas mutaciones del mismo gen. O sea que eso son alteraciones físicas de la base del DNA. Bueno, pues ¿cómo es el proceso epigenético? El proceso epigenético son cambios de la expresión del gen sin que se altere el ADN. O sea, hay un cambio en el ADN de modo que lo único que regula es la expresión de ese gen. Es como un grifo. Yo tengo un grifo. O sea, la tubería tiene agua, el gen tiene su estructura, pero ese gen, que es la tubería, solo funciona cuando yo abro el grifo, y lo quito cuando lo quito el grifo, que no pasa en las mutaciones. Las mutaciones no puedo yo quitar esa mutación, de momento, pero bueno. Pero aquí abrimos un grifo y lo cerramos. Es decir, regulo la expresión del grifo, que es echar agua. Bueno, eso es lo que hace la epigenética. Lo que hace es modificar el momento en que un gen tiene que funcionar y modificar el momento que un gen tiene que dejar de funcionar. Es regular la expresión de los genes. Claro, yo al principio con mi deriva de investigación pensaba, bueno, hay 2 tipos de genes, efectivamente. Los morfológicos, que son aquellos que actúan durante el desarrollo embrionario para crear todas las estructuras, que funcionan una vez en su vida nada más. Una vez que ya han formado la estructura, ese gen no sigue actuando. Y la epigenética lo que hace es cuidar los genes de expresión, es decir, todos los genes que van a actuar durante la vida del individuo. Ya se ha formado el individuo y esos genes de la morfología han actuado. Y cuando ya han actuado, es ahora la regulación de las expresiones de las enzimas, de todos los procesos biológicos, todos esos son controlados por el grifo, por la mano del grifo, que es la epigenética.
regulan la expresión. Voy a mostraros, que ya algunos lo habéis visto, pero creo que es muy visible, que se conocen muchos mecanismos. Y yo he hablado aquí siempre de uno, hoy habrá de otro. La metilación del ADN, la modificación de las histonas, los diferentes tipos de microRNAs, que es otro, hay pequeñas expresiones del ADN que da pequeños microRNAs que son muy importantes también para la función, y el imprinting. Y lo que yo voy a mostraros ahora es la metilación y el imprinting. El imprinting abre una nueva vía que es realmente maravillosa. ¿Cómo es la estructura de la cromatina? Para saber cómo funcionan estas llaves del grifo. Bueno, el nucleosoma, que lo sabemos, se va enrollando el ADN en esas 4 proteínas, en esas 4 histonas, y se van enrollando hasta que se llegan. Fijaros, mide el ADN de las células, mide aproximadamente un poco más de 1 metro. Si lo ponemos todo así. Bueno, pues se tiene que enrollar de tal manera que quepa en las células. Pero para poder transferir su mensaje, es decir, para hacer que la proteína se forme y pase a la función que tiene que hacer, tiene que desenredarse, abrirse. Y entonces aquí tenemos el ADN que estaba enrollado, se va desenrollando con las histonas que lleva ahí hasta que se abre el trozo de ADN que codifica la proteína que va a formar. Y entonces aquí se va formando la proteína que saldrá al citoplasma y al torrente sanguíneo y a donde tenga que ir. Fijaros que aquí hay 2 extremos. O sea, las dos cadenas del ADN se ponen en este sentido, en contrario, de modo que el 5', que sería la mano, se une al 3, que sería el codo. Y aquí el 5' al codo, que están aquí. Se hace en sentido inverso porque eso es la complementariedad de las bases. Vale. Bueno, ya tenemos el ADN. Ese ADN está cerrado. Vamos ahora a un trozo de ADN que está enrollado y que tiene que transmitir para hacer una enzima que luego tiene que dejar de funcionar. Tengo que abrir el grifo. ¿Y cómo se abre ese grifo? Y os vais a dar cuenta lo importantísimo que es, lo que llevamos dando varas todos años ya, el ácido fólico. Esto que hay aquí, una molécula de metilo, es el ácido fólico. Un metilo CH3 es el ácido fólico. Y la emisión del ácido fólico, bueno, el ácido fólico tiene emisiones realmente increíbles, pero entre ellas es ponerse en ciertos lugares de los genes del ADN. Y cuando el ácido fólico o el metilo se une a ese gen, lo inactiva, es cerrar el grifo. Si quieres que transmita la emisión, tiene que abrir ese grifo. ¿Y quién abre ese grifo? Pues aquí lo veréis, que es la histona de metilasa. Es una histona que viene, se engancha al ácido fólico y se lo lleva, se abre el ADN y se transfiere. ¿Qué pasa? Que ya llega un momento en que ya no tiene que producir más. Eso puede ser un feedback en cuanto a la cantidad, ¿no? Entonces inmediatamente viene una histona metilasa y lo metila. Ese es el grifo. Entonces el ADN es el grifo. El ADN no, el ácido fólico es el grifo que abre y cierra procesos epigenéticos. Procesos epigenéticos son aquellos que tienen que estar funcionando toda la vida, pero en periodos y en situaciones concretas. Y esa es la llave que va abriendo y cerrando. Hay más procesos, no solamente es el ácido fólico. Por ejemplo, la acidificación del ADN. Si viene aquí en el ADN que está cerrado, viene una histona acetilasa, lo que hace es transcribirlo. Es justo lo contrario de lo que hace el fólico. Cuando ya no tiene que seguir transcribiendo, viene una histona de acetilasa, quita el acetilo y se vuelve a unir. O sea que estos son mecanismos que controlan la expresión de los genes, porque son unos poquitos los genes que actúan durante el desarrollo embrionario, los morfológicos. Pero luego todo el crecimiento, el desarrollo neurológico, en la función de todos los órganos, toda la actividad vital que tenemos está regulada por multitud de grifos y que se encargan las histonas de irlos modificando para que regulen o no regulen. Esa cosa muy equilibrada, porque si una histona se retrasa
y no metila o no desmetila, se está produciendo una hipertranscripción o una hipotranscripción de ese gen, con lo cual una cosa que es genética pero que no es hereditaria en el sentido de que está dentro del ADN, sino que está fuera del ADN, a pesar de que el ADN la sintetice, pero eso es su misión y es extraordinariamente equilibrado. Bueno, visto esto que acabo de contar del ADN, que es muy bonito y que nos empieza a explicar un poco cómo funcionamos, ¿qué tiene que ver con la teoría del apego? Pues ya veréis, es epigenética, es decir, epigenética significa por encima de la genética, porque el grifo no es la tubería, es el grifo, pero es el que hace que funcione o no funcione. Bueno, pues esto, lo que funcione un gen, depende de la epigenética, controla que la expresión sea siempre adecuada y oportuna. Y en el año 2004, que fue cuando yo me tropecé con la luz, pues hubo un trabajo muy bonito, que lo que habían trabajado con 2 cepas de ratas, unas que eran, cuando las sometían a estrés, porque hay muchos experimentos para ver cómo es el comportamiento de los animales, etc. Y entonces vieron que había unas ratas que las ponías en una situación de estrés y se quedaban, que venía el animalico que era su predador y se la comía, es decir, no respondían al estrés. Y había otras que respondían al estrés perfectamente. Entonces quisieron pensar, eso puede pasar, algo que pueda ser utilizado para el ser humano, porque también tenemos estrés y no tenemos estrés. Entonces lo que hicieron fue tomar las ratas, aquí las vemos, muy cuidadoras, hay las 2, cuidadoras y no cuidadoras, que como veis la de arriba está chupando. Lo que veían en estas ratas es que con las crías chupaban las crías, les empujaban, las tenían allí, se ponían así arqueadas para que pudieran mamar bien todas ellas, las traías y se quedaban fuera, y esas son las que eran muy buenas cuidadoras. Y las otras, esta también, la de arriba también es cuidadora, pero aquí esta rata se tumba y que hagan lo que quieran. Y hay gente así también, que se las apañe como pueda. Yo tengo experiencia en eso. Entonces, lo que hacía es que las dejaba allí y la que podía se alimentaba y la que no se las diera. Y entonces observaron que las que eran buenas cuidadoras eran las que respondían a las situaciones de estrés, y las que no eran buenas cuidadoras pues se los comían el predador, o sea, se caían dependiendo del experimento que estaban haciendo. Pero claro, eso podía ser genético, porque haya un gen que haga eso y un gen que no lo haga. Y lo que dijeron fue, bueno, esto es para decir que lo que acabo de deciros, como era del estrés lo que no estaban reaccionando bien, pensaron en el receptor de glucocorticoides, que era un gen que responde al estrés, y estudiaron en esas ratas ese gen. Claro, les sacaron el hipocampo, entonces tuvieron que, porque esto se encuentra en el hipocampo, y analizaron ese gen y observaron que había una zona en este gen, que es el gen de glucocorticoides, que es la 1,7, que en ese exón hay un gen que tiene una proteína, que es esta de aquí abajo, que es la que tenéis aquí, NGFIA, que es necesaria para el crecimiento nervioso. Esos son experimentos, es lo que se hace siempre, ver la bibliografía, y habían encontrado que otros experimentos por otros autores habían encontrado que esa proteína estaba relacionada con el crecimiento nervioso. Entonces se pusieron a mirar en las ratas, que era lo que les estaba interesando, y lo primero que hicieron fue si estaba metilado, porque si estaba metilado es que no funcionaba bien y por tanto respondería mal al estrés, porque no tendría esa capacidad. Y lo que hicieron fue, veréis que es interesante, analizaron la metilación del gen en las ratas buenas y en las ratas malas, las que cuidan. Y observaron que en el 5, ¿acordáis? El gen, en el extremo del 5 del gen, en ese estaban metiladas, o sea, es decir, no tenían función porque estaban viendo la expresión del gen, por tanto, si está metilado no se expresa el gen, pues estaba metilado el 100%.
en las mal cuidadoras y las más cuidadoras y las dos. Sin embargo, en el otro punto, en la madre de las que eran bien cuidadoras, estaba muy poco metilado y dijeron, bueno, también puede ser genético, que en estas que son menos cuidadoras esté poco expresado el gen y en estas que están muy cuidadoras está expresado el gen. Entonces lo que hicieron ver también el 3, que pasaba en el 3, y en el 3 estaba metilado las dos. Con lo cual había ya una diferencia en el gen del estrés, digamos. Y entonces había una expresión mayor en unas ratas que en las otras, pero podía ser genético también. Y entonces, bueno, lo que hicieron fue intercambiar las crías. Si las madres que son malas cuidadoras tienen el gen inexpresivo, quiere decir, estaban metilados, probablemente las hijas lo tendrán igual, pero vamos a cambiarlas a ver si puede ser algo comportamental. Entonces cambian las hijas antes de las 24 horas. En el momento del nacimiento ponen las hijas de las ratas cuidadoras con las que no son cuidadoras y viceversa. Y lo que observan es lo siguiente: mantienen exactamente lo de las madres, de tal manera que las hijas de las malas que se desarrollan con las cuidadoras son cuidadoras, y las hijas que han nacido de madres cuidadoras con las otras no eran cuidadoras. Por tanto, no era genético, era ambiental. Es algo que modifica la expresión de ese gen. Entonces lo que hicieron fue que en el momento del nacimiento, que las tenéis aquí, y aquí tenemos las que son malas cuidadoras y las buenas, y este es el día del nacimiento, el día 20. Nacen en ese momento y en ese momento están metiladas las dos, completamente metiladas. Y a las 24 horas están metiladas todavía, o sea, desde que nacen durante 24 horas las dos ratas estaban, las dos crías estaban metiladas. Pero cuando pasan las 24 horas, las que son malas cuidadoras siguen metiladas y las que son buenas cuidadoras están demetiladas. Por tanto, es externo, porque de alguna manera ha sido la parte exterior ya nacida cuando un gen se ha desmetilado y el otro sigue metilado. O sea que eso confirma esto. Pero siguieron, claro. En el punto 3' estaban las dos iguales como habíamos visto antes. Bueno, esto es lo que acabo de contaros y por tanto no era genético. ¿Qué mecanismo desarrolla ese cuidado de la madre? Es de doble vía. Hay dos vías. Primero, el estímulo de la madre produce un incremento de serotonina en el hipocampo y eso hace que se incrementa la expresión de ese gen. Es decir, fijaros qué bonito, la madre cuida al bebé y eso induce expresión de la serotonina, una expresión mayor en la serotonina, que lo que hace es incrementar la transcripción y por tanto la expresión del gen NGF1A que se encuentra en el hipocampo. ¿Y qué pasa? Y ya tiene los dos caminos. Y el siguiente, en el exón 1, que es donde está la proteína esa, se desmetila y metila, porque una vez que un gen ha adquirido la posición, la probabilidad de metilarse y desmetilarse, ya es para toda la vida. Pero si no se desmetila en el momento del nacimiento, en el periodo correspondiente, porque no se va a desmetilar, porque no ha tenido el causante de su desmetilación, que es el cuidado materno. Es decir, si la madre no cuida al hijo, ese trozo del gen no tiene un estímulo. Todos son estímulos en el desarrollo de los seres humanos y de todos los animales. Ese estímulo no lo tiene, por tanto no lo reconoce, y aunque llegara a una histona metilasa no podría, porque no ha aprendido, no ha podido, no hay grifo, se ha quedado sin grifo, y como se ha quedado sin grifo ya no funciona. Es precioso, pero estaréis diciendo nosotros no somos ratas, claro que no.
Pero esto, bueno, como acabo de deciros, eso permite que tenga pues una capacidad de producir pues receptores de glucocorticoides y funcionar en el hipocampo como tiene que funcionar. Bueno, eso en las ratas es precioso, pero preguntamos, ¿y tenemos algo nosotros así que sea parecido? Pues somos evolutivos. Claro, lo difícil de esto es que para estudiar en los seres humanos hay que quitar el hipocampo. Sí, yo creo que no nos dejamos ninguno, ¿no? Pero la gente es que muy, muy inteligente. Lo que hicieron fue tomar cómo estudiamos hipocampos. Pues se fueron a anatomía patológica y consiguieron 3 grupos de gente, de hipocampos, de gente que tenían allí guardado, y estudiaron el hipocampo en 3 series. Una de ellas eran personas que se habían suicidado y que luego en la historia vieron que habían tenido abusos durante la infancia, maltrato infantil, es decir, que no había tenido una infancia buena. Y otros que se habían suicidado, pero que no tenían historial de otra, eso sería por otra locura. Y por último, los que no se habían suicidado, se habían muerto por un accidente o lo que fuera, lo cual tenía 3 series de equivalente a lo que podían tener de las ratas. Aquí son los 3 que os he dicho. ¿Y qué encontraron? Lo primero que hicieron fue hallar la expresión del gen en el 5'. Entonces observaron que aquí tenemos la expresión del gen, por tanto, el gen que nos interesa es el que tiene que estar demetilado, no metilado, es decir, el que se expresa. Entonces, aquí vemos que el controles, que son los que tuvieron un accidente, y los que se suicidaron sin haber tenido abusos, estaba completamente metilado en el correspondiente sitio. Y en el de suicidio, perdón, estaba expresándose, me estaba confundiendo, estaba expresándose, no en la metilación, en la expresión. Mientras que en los que se habían suicidado, estos no tenían expresión ese gen, es decir, no estaba metilado, por eso estaba completamente poco expresado. Nunca hay algo que sea cero, porque cada gen tiene muchas funciones más, pero en este caso la expresión concreta no estaba funcionando, que es igual a lo que se le veía en las ratas. Pero fueron un poquito más, bueno, indica que está metilado el 5'', y cuando vieron la otra parte, pues lo vieron exactamente igual. En la metilación media está mucho mayor en los que se suicidaron habiendo tenido una infancia difícil. Estaba metilado, por eso no tenía expresión. Luego lo que dijeron fue, como el gen es largo, se puede metilar en muchos sitios, se puede expresar entero, se puede expresar por trozos, alternativas. Un gen puede dar lugar a muchos genes, a muchas proteínas, y por tanto se van sacando, hay que hacer metilaciones en todos los exones o en muchos de ellos, y aquí hicieron en varios lugares que ya se habían relacionado con algún tipo de patología, y observaron. Todos tenemos zonas metiladas y no metiladas, eso siempre. Pero los controles los compararon con los que se habían suicidado y habían tenido infancia mal, y veis que tienen en esta zona, que es justo la del gen NR3C1, es decir, la del gen del comportamiento, digamos, y que los que se habían suicidado pero no tenían abusos infantiles con los controles, pues también tenían otras diferencias, puesto que eso nos pasa a todos. Tenemos muchísimas diferencias en cuanto al mismo gen con muchas expresiones. Y en los que se habían suicidado como infancia mala y los que se habían suicidado que no tenían abusos, pues también tenían sus diferenciaciones. Pero si os dais cuenta, este punto es el más importante de todos ellos, que es el que se encuentra el gen que nos está interesando. Ellos concluyeron, luego veremos al final lo que concluyeron, que si la primera infancia no hay apego bueno, ese gen no funciona, y por tanto eso puede ser la base del concepto del apego que nosotros tenemos en los seres humanos. Pero no teníamos experimentos en los seres humanos. Lo que pasa es que, conociendo cada vez más cómo se expresan los genes, cómo se regulan unos con otros, podemos ir infiriendo una serie de cosas.
Estos resultados se habían visto también en efecto en los procesos evolutivos, es decir, que a lo largo de la evolución ese periodo de íntima relación entre madre e hijo, figura de apego y hijo, eran en todos los seres vivos a lo largo de la evolución. Era un proceso evolutivo. Por tanto, proceso evolutivo, proceso que se ha visto en personas que ese mismo gen tenía el mismo comportamiento, pues es posible que sean exactamente esas las causas de unas, no de todas, pero sí de algunos problemas en la persona adulta. Eso es lo que he contado siempre, es lo que siempre hemos dicho, pero la epigenética no es solo el grifo, hay muchos grifos. Todo lo que es el desarrollo humano y el desarrollo animal, pues tiene muchas formas, es muy redundante, es muy equilibrado y es muy redundante. Y es muy redundante porque tiene que estar perfectamente equilibrado, porque si se desequilibra ya el desarrollo no se produce bien. Pero hay muchos más procesos que controlan la expresión de los genes, como antes dije que era uno de ellos, era microRNAs. Hay microRNAs que también funcionan regulando la expresión de genes, pero no tengo tiempo de contarlo. Pero sí os voy a contar el imprinting. Y he elegido el imprinting porque está mucho más relacionado con lo que hemos visto antes y sobre todo porque es lógico. Y cuando yo lo vi y lo leí como lo habían descubierto, es lógico, es tan lógico que te sorprende. El imprinting es otro mecanismo para regular la expresión o la función del gen. Cuando el gen se expresa es cuando funciona ese gen, transmite la enzima o lo que sea. Y este imprinting no es por metilación, bueno, es metilación pero de otra manera. Este imprinting es por otros, lo inducen otros lugares, otras cosas. Por ejemplo, el sexo del individuo. Y eso lo vais a entender perfectamente. Hay genes, y lo vamos a ver ahora, que en el sexo masculino se inactivan y que en el femenino no, y viceversa. Pero también hay expresión en diferentes partes del organismo. O sea, todas las células tienen los mismos genes, pero el mismo gen en una parte se anula y en otras partes no se anula. Entonces, eso lo vamos a ver rápidamente. Ya estoy terminando, no creas que... Vamos a ver el sexo. Mirad, voy a poner un ejemplo de imprinting. No se preocupe. Hay un grupo de genes de imprinting paterno. ¿Qué quiere decir? Que todos los genes los tenemos en parejas, lógicamente. Bueno, pues tenemos un gen A verde y A verde que en el gen paterno, uno de los As se está imprinting. Tiene imprinting, quiere decir no funciona. Lo hemos pintado de amarillo. Por tanto, ese gen en la mujer actúan los dos. En el hombre, uno. En los animales que le pasan exactamente igual. De tal manera que tenemos un hombre aquí y una mujer con sus genes correspondientes, pero no son genes relacionados con el sexo, es decir, son genes autosómicos, o sea, no tienen nada que ver con el sexo, pero el sexo va a influir en ello. Entonces, cuando este hombre se casa con esta mujer, evidentemente, en la mujer nunca se va a anular un gen, sino que va a ser siempre en el masculino. Estos se casan y van a tener un hijo. Aquí el padre pone todo el 100% de los gametos se han activado, es decir, al hacer la meiosis y por tanto los gametos se activa ese gen, porque tú no sabes, ese gameto no sabe si se va a unir con una mujer o se va a unir con otro hombre, con lo cual aquí pasa exactamente igual. Están todos desmetilados. Por tanto, durante el proceso de formación de los gametos se produce una desmetilación, es decir, se activa ese gen y pasan activos a los gametos. Cuando se fecundan, si es un hombre el que se fecunda, inmediatamente se produce la anulación, digamos, la inactivación de uno de los genes.
Y cuando se produce una mujer, pues no pasa la activación. Por tanto, en ese gen de los padres va a ser activo solo en las mujeres. Pero cuando se une tener en cuenta que no tiene nada que ver con el sexo genético, sino con estos son genes que se encuentran en todas las células y por tanto son células somáticas, pero esa célula va a tener solo un efecto y luego al final vamos a ver un ejemplo bonito. Va a actuar solamente un gen y eso es un imprinting. Y ahora el otro pasará aquí y pasará igual con los gametos estos. ¿Y qué pasa en las diferentes partes? Pues las diferentes partes pasa exactamente igual. Es decir, antes os he hablado todo el rato del apego, de todo esto, pero los genes con los que nacemos tienen que ir evolucionando, tienen que ir adaptándose al tejido en el que están, porque lógicamente los que están en el hígado van a funcionar como genes de hígado, pero todos los que no sean de hígado y que no necesite el hígado para funcionar van a estar metilados, van a estar anulados. Pero, por tanto, es el lugar en el que están y el sexo. Y el sexo lo vamos a ver después por qué pasa. Aquí tenemos una rata y los genes con imprinting son muchísimos, lógicamente, porque si dentro de cada tejido tienen que haber muchos anulados para que pueda funcionar bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el GNAS materno, que se expresa en múltiples lugares del sistema nervioso central, como por ejemplo en las neuronas, en el núcleo periventricular del hipocampo, incrementa el sistema nervioso simpático, es decir, que ese gen es muy importante. Y sin embargo el paterno, que es también importante, pero en cierto modo actúa en sentido contrario, antagonista. Los cerebros del hombre y de la mujer son distintos. Son distintos en funcionamiento también. Y entonces tiene que haber este tipo de relaciones en que genes que en el hombre tienen que funcionar de una determinada manera, en la mujer pueden estar inactivados o con lentitud o con efecto contrario que el del padre. Y eso se produce en muchos lugares, pero aquí os pongo ese ejemplo. Ahora, para no alargarlo ya porque lo estoy terminando, ¿qué relación tiene esto con el apego? ¿Qué relación tiene esto con lo que nosotros estamos viendo? Pues en el momento del nacimiento, la neurogénesis humana todavía le falta mucho, pero en las madres, el cerebro de materno les sirve, o sea, lo que ha funcionado y lo que tiene que funcionar y lo que se ha quedado activo van a ser la producción de leche. Ahora os puedo explicar por qué el gen que se inactiva en el hombre es uno de los genes que da lugar a leche. Está en la célula, pero no va a dar leche. Por tanto, tiene que tener esa inactivación. La liberación y salida de leche materna, pues no solamente es producirla, sino que sea capaz de acumularla y que salga por el conducto correspondiente. Todo eso está estimulado por el chupeteo de la madre, la atención de la madre, el tocarlo a la madre en el ratón y en los seres vivos. Es decir, es un proceso evolutivo. Cuando cuida a los hijos, exactamente igual, el sueño y otros comportamientos, porque si un hijo está dormido mucho tiempo, es malo, entonces lo activa. La madre tiene que saber cuándo tiene que activar, que no se esté mucho tiempo durmiendo, que se mueva, es decir, todo lo que hace uno con un hijo para que tenga un desarrollo normal. Y en los hijos, esos genes que tienen que estar activos o capaces de activarse es acercarse a la madre, que tienen que ser genes que le induzcan a que se acerque a la madre para mamar, a acoplarse al pezón, que no es fácil. Es decir, tiene que tener esa capacidad de buscarlo, reconocerlo y engancharse para poder mamar. Habilidad de succionar. Todo esto está relacionado por genes que tienen imprinting o que tienen metilación y que se estimulan en este momento y luego ya deja para toda la vida ya. Actividad locomotora, pues toda la vida. Es decir, cómo tienen que moverse, cómo tienen que darse vueltas, cómo tienen que adquirir todo el movimiento. Si a un niño recién nacido le damos un brazo y no lo movemos, no se mueve, nunca podrá moverlo. Nunca.
Y eso pasa igual. Es decir, el movimiento se va adquiriendo por movimiento, por sí mismo, ¿no? Porque si no la capacidad de flexionar los miembros, de moverte, es porque existe ese gen que está activado. Pero si en el nacimiento no se activa, eso no se mueve. Son todos genes de este tipo. Y la comunicación con la madre, que esa comunicación es un poco más difícil de entender, pero esa comunicación existe por el tacto, por el chupeteo, por revolverlo, es decir, todo eso es fundamental para que se desarrollen las conexiones cerebrales adecuadas. Mirad, esto al padre no le va para nada. Entonces, la producción de leche, la liberación de la salida de la leche materna y, bueno, cuidado de los hijos, digamos que sí que lo tiene todavía, pero los padres en algún momento esos genes los tienen completamente metilados o completamente con imprinting, porque no son funcionales. Entonces, todos tenemos los mismos genes, por tanto, esos procedimientos tienen que desarrollarse en forma de un ambiente normal, Y ya estoy terminando. Aquí veis todos estos, en el apego, en todo lo que consiste el periodo en el cual, el paso del recién nacido al que ya es capaz de valerse por sí mismo, en todos esos funcionan todos estos genes. En el adulto, pues todos, el DLK1 que es de la neurogénesis, el de los cuidados maternos, en la leche, en la formación de la leche, el sueño y la actividad, la memoria, el reconocimiento, el comportamiento social, todo eso tiene que ser programado, es decir, los genes en el momento del nacimiento, no es que no los tengan, los tienen, pero si no se estimulan en ese periodo, esos genes no van a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, si a un niño no se le estimula el conocimiento, pues va a tener un retraso realmente importante. ¿Por qué? Porque no va a tener todos los neurotransmisores activados y bien conectados para que puedan realizar todas las funciones y tener una capacidad de entendimiento. O sea que todo esto es fundamental. Es decir, que el apego no es solo aquello de que los niños no tengan miedo o que los gatos no tengan miedo o que las ratas tampoco. No, es que es el momento en el cual genes que tenemos todos, los que no son necesarios para un sexo, tienen que desaparecer su función y por tanto tiene que hacer esa función. Los que son relativos a las cosas intelectuales, todas las actividades intelectuales, tienen que ser estimulados. Y la estimulación, ya veis que el chupeteo de la rata produce serotonina. Por tanto, no tengo que explicaros nada más. Todos los neurotransmisores necesitan ese contacto para que esos genes puedan abrirse y ser capaces de transcribir, no transcribir y regular la expresión de ese gen. Por tanto, es fundamental, no solo por la leche, sino también los neurotransmisores, pero muchos otros procesos también están relacionados con este periodo del apego. Estos son los que los bebés en el momento del nacimiento pues tienen que tener para tener todas las actividades que os he comentado. Fijaros que en el cerebro humano, a pesar de todo, hay un abismo entre aspectos que no tienen nada que ver con el apego, aspectos que no tienen nada que ver con los restos de los mamíferos, pero hay algunos que son lo que es la función. Es distinto lo que es el crecimiento, lo que es la adquisición de muchas cosas, pero lo que son funcionales, esos que tienen que adquirirse por estímulos externos, son exactamente igual. Entonces aquí tenemos que el cerebro del hombre es mucho más complejo, es mucho más grande, el tamaño cerebral es muy grande, el máximo crecimiento ha tenido que quedarse para hacerlo después de nacer, porque si crece todo lo que tiene que ser el volumen, las ratas nacen con el cerebro completamente terminado, no tienen más que crecer, pero nada más, pero en función está todo terminado. El hombre tiene que seguir creciendo para adquirir el volumen completo que tiene que tener después de nacer. Y es excepcional, porque es el único ser vivo que nace con el cerebro mucho más grande, mucho menor de lo que luego tiene que ir creciendo.
Y que la otra parte que es importante es que todos estos estímulos que estamos viendo, todo el desarrollo de las conexiones neurológicas de otros genes están relacionados con ese periodo que extiende el periodo de cada uno de esos animales hasta que el hijo es capaz de valerse por sí mismo. Bueno, en el hombre se ha alargado más, como decíamos, y ¿esto qué me ha pasado aquí? No. Y todo esto se va desarrollando posteriormente. Ahora, nuestros resultados sugieren, decían los autores que hicieron todos estos experimentos, que en las épocas primeras de la vida el estado se puede alterar un individuo por el estado en el que se desarrolla, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque las regiones genómicas relevantes que tienen que activarse para funcionar se desarrollan en ese momento, en ese periodo postnatal. Y que su expresión va a contribuir a que el desarrollo de ese individuo sea normal o sea patológico en el caso del hombre, o sea normal o se quede a expensas de los predadores. Es decir, que son procesos muy complicados, pero que como tienen que hacerse en la medida que el desarrollo del sistema nervioso central va aumentando, porque no todos los genes adquieren la función en el mismo momento, va creciendo y van adquiriendo los genes que se tienen que inactivar, genes que no se tienen que inactivar, y por tanto, mientras que va creciendo ese cerebro, está expuesto a ser modificado. Entonces, en el ser humano, el cerebro se termina de desarrollar después en los primeros momentos de vida. Y esto se ha visto perfectamente en las ratas, con los experimentos que se han hecho, psicológicos también, de expresión de respuestas de las ratas, y que estos datos no excluyen otras alternativas, porque los neurotransmisores son muchísimos. Y por tanto, este es un ejemplo de cómo pueden funcionar el resto de factores que controla el cerebro. Y como el cerebro controla muchas cosas, entre ellas el intelecto, pues entonces es importante también que ese primer periodo de vida sea lo suficientemente adecuado para que la serotonina funcione y todo el resto de neurotransmisores y todo el resto de conexiones que se tienen que establecer y todo el desarrollo normal de ese cerebro va a tener una importancia enorme en ese periodo que lo está haciendo. Y además, quizás un periodo, el periodo es mucho más largo en el hombre que en el ratón, pero todos los periodos, todos los procesos biológicos tienen su equilibrio. Ya he dicho antes que el sistema de desarrollo humano y de animales y todo lo que se controlan con los genes es absolutamente equilibrado, absolutamente equilibrado. Si no está equilibrado, produce algo que no es bueno. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo que todo el mundo entiende muy grosso. Si no comemos mucho y comemos poco, adelgazamos muchísimo. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a la fisiología humana los elementos que necesita para que funcione. Pero si comemos mucho, nos ponemos gordos y tenemos diabetes. Por tanto, se alteran los procesos. Los procesos son tan equilibrados que no se pueden desequilibrar. Por tanto, es muy importante, el efecto del apego es esencial, pero sin pervertirlo, porque todo tiene su límite. Ayer estaba yo viendo el telediario y casi me da un susto, vamos, que si estoy de pie me caigo, que lo habréis oído porque han salido en periódicos. Ahora resulta que lo ponían unas ecografías y le ponían una música a la mujer en la tripa, y veía al bebé que abría la boca, se pegaba así y decían, mira, ¿qué le está gustando? Yo alucinaba, ¿cómo que le está gustando? Yo qué sé si está diciendo qué horror lo que estoy oyendo. Pero sobre todo que si el apego es por estímulos externos, ¿qué demonios van a hacer esos estímulos? O sea, eso es un disparate. Pero lo están dando a bombo y platillo.
Y lo están haciendo con ecografía. Y yo he visto ya varias, porque han puesto en más sitios, que se ríe. ¿Cómo que se ríe? Vamos, depende de la música. Y decían, yo le pongo una música de esas rockeras y se mueve muchísimo más, nos ha matado. Y nosotros también, que terminamos con la cabeza loca. Es decir, hay veces que cuando te tocan un tambor, lo vais a ver, porque son muchos ejemplos los que en nuestra vida tenemos para interpretar estos resultados. Si ahora se pone aquí al lado un señor con un bombo y pega bom, 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 ¿qué hace el corazón? Pom, pom, pom. Si a esos ruidos en una progresión evolutiva de un lugar silencioso y tranquilo, le pegamos una música de esas y realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Y yo me preguntaba dónde lo han experimentado, dónde lo han confirmado y dónde han demostrado que no produce patología posterior. A mí me gustaría que se hiciera un seguimiento de esos niños y las madres están felices. Yo estoy en un sitio que no lo debería decir, pero es que yo le pondría un cohete debajo a los políticos para que dijeran que eso no podía ser así, que las cosas que se utilizan en los seres humanos tienen que ser cosas que estén absolutamente confirmadas. Yo ya te digo que hasta que no leí todo esto y me lo estudié, no creí en el apego. Pero una vez que creí en el apego y que sé cómo funciona y que sé lo importante que es que me hierve la sangre cuando veo esas cosas. Hay que tener mucho cuidado porque la genética es tirana. Es absolutamente tirana. Es así. Y tú la puedes modificar un poquito, pero ya veréis. No debía decirlo porque están grabándolo, pero con los avances de la genética molecular, los hombres tendrán leche y mamarán a los niños. Un disparate. Potencialmente se podrá hacer, porque se trata de estimular genes que estaban desestimulados. Es decir, todo es posible, pero hay que tener sentido común y hay que no exagerar todos los que se nos ocurra. Por tanto, el apego es un periodo de amor, contacto, ternura, cuidado, protección, que es un periodo infantil que tiene que quedarse en ese periodo infantil. Y muchas gracias.